Buenos días. En la causa 19 del 2018, cuaderno de tutela de derechos, audiencia de apelación, damos lugar al acto procesal del día de hoy, lunes 10 de diciembre del año 2008, audiencia que se lleva a cabo a las 11:17 de la mañana, con los jueces de la Corte Suprema, Salas Arenas, Neira Flores y el doctor Guerrero López. Sírvase dar cuenta, por favor, de la asistencia de las personas convocadas. Señor presidente, buenos días, señores magistrados, señora fiscal, señores de la defensa, público en general. Señor presidente, se encuentra presente en este acto por el Ministerio Público la doctora Jacqueline Elizabeth del caso del Pozo Castro, fiscal adjunta suprema de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. Asimismo, por la defensa del investigado don Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra presente el doctor César Augusto Nakazaki Servigón. Y por la defensa pública se encuentra presente la señora doctora doña Aurora Mercedes Montenegro Pierri. Por otro lado, también doy cuenta a usted que no se ha hecho presente la Procuraduría Pública y de la revisión de autos se encuentra debidamente notificado. Dejaremos constancia de la ausencia, habiendo sido notificada debidamente de la Procuraduría. Sírvase, por favor, dar cuenta de modo sucinto, primero, de la resolución objeto de la impugnación. Sí. Señor presidente, en materia de apelación, la resolución número 1 de fecha 16 de noviembre último, expedida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que rechazó liminarmente la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa del citado investigado, Pedro Pablo Kuczynski Godat, en la investigación seguida contra este último por el delito de tráfico, influencias agravado y otro en agravio del Estado. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al emitir la resolución recurrida, señaló los siguientes fundamentos. El antejuicio político establecido en el artículo 100 de la Constitución es la vía propia para que la defensa cuestione la disposición fiscal que autorizó la denuncia constitucional en contra del investigado. 2. El cuestionamiento al plazo de las diligencias preliminares también tiene una vía propia para ser planteada, la cual se encuentra establecida en el artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal. Por último, las diligencias preliminares es dirigida exclusivamente por el Ministerio Público, por lo que el juez, a través de la tutela de derechos, no puede cuestionar este rol. Esos son los fundamentos, correcto. El recurso impugnativo o los recursos impugnativos, ¿te cuenta? La defensa del investigado, en su recurso de apelación, solicita que se revoque la resolución impugnada y se disponga el inicio del procedimiento de la tutela de derechos con la citación a audiencia por los siguientes fundamentos. El juez confunde el objeto de la tutela de derechos con el antejuicio político. En la tutela se verifica la violación de derechos fundamentales, mientras que en el antejuicio se constata si existen motivos políticos en la denuncia constitucional. Por lo tanto, este último no es una vía subsidiaria de la tutela. La tutela es una garantía constitucional similar al habeas corpus, por lo que debe ser tramitado con celeridad, con eficacia y por el principio pro actione. Por lo tanto, el rechazo liminar no existe o debe ser excepcional. El juez no ha fundamentado porque en el plazo que duró la investigación preliminar no se habría vulnerado los derechos al tiempo necesario para preparar y presentar su defensa, como participar en la actuación de los actos de investigación, presentar actos de investigación por la defensa. Por último, señala que el juez ha considerado que tácitamente plantearon la tutela para objetar el plazo. Pese a esta apreciación, no debió rechazar liminarmente, sino a reconducir la tutela presentada. Es todo, señor presidente. ¿No hay otras impugnaciones? No, señor. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar el planteamiento del señor defensor, preguntándole primero si reitera, ratifica o sostiene los argumentos de su recurso de apelación. Sostenemos la pretensión impugnatoria, señor presidente. Correcto.
Lo escuchamos, señor doctor. Le pedimos también tenga la gentileza de la brevedad, en lo posible. No se preocupe, así será. Objeto de recurso de apelación es el auto de juez de investigación preparatoria, donde declara improcedente, hace un rechazo liminar por manifiesta improcedencia de la tutela de derechos que hacemos respecto. Derecho al tiempo y los medios adecuados para preparar y presentar los actos de investigación de defensa, derecho a participar en los actos de investigación que se realizan en la preliminar y derecho a presentar actos de defensa en investigación preliminar. Esos tres derechos, el juez de investigación preparatoria considera que no están protegidos por el procedimiento de tutela de derechos, repitiendo algo que ya ha corregido esta ilustre Sala Penal Especial Suprema de Apelaciones. El juzgado de investigación preparatoria, y no digo el juez porque el anterior y el actual entienden que solo es objeto de tutela de derechos los derechos informativos. Y ya esta sala ha señalado que de acuerdo a como establece el artículo 71, son todos los derechos que la Constitución y la ley le reconoce al investigado en la investigación preliminar, no solo los derechos informativos. Entonces, la primera razón para el rechazo del ACU es, acá solo se protege derechos informativos del inciso 2. Como no estás en ese ámbito, no hay tutela de derechos para ti. En segundo lugar, dice, la tutela de derecho es residual. Y ahí incluso termina ya no solo sosteniendo una improcedencia, sino una falta de mérito tácita. Y señalo por qué. El juez de investigación preparatoria dice, si tú reclamas que te han afectado tu derecho a la defensa en la preliminar, lo vas a reclamar al proceso constitucional de antejuicio. Primer planteamiento. Segundo planteamiento, deberías haber promovido una tutela de control de plazo. Y tercer planteamiento, tienes el proceso penal para defenderte. Es decir, nos manda una serie de vías que él entiende debería haberse respetado porque mal comprende la vía residual que se establece en el acuerdo plenario 4 del 2010, porque recordemos, en mi criterio modesto, que la tutela de derecho es el habeas corpus incorporado en el proceso penal. Hay un juez constitucional que no hay que buscarlo afuera, sino en el mismo proceso. Y si el habeas corpus no es residual, sino el amparo, entonces ¿qué sentido tendría la condición de residual de la tutela de derechos si es que existiese? Acá solo corresponde evaluar, por eso ahí me voy a centrar, lo que corresponde evaluar es si es correcto o no el rechazo liminar. Y el primer argumento, como señalo, es solo se protegen los derechos informativos. Y ya esta ilustre sala, recuerdo en tutela anterior, justamente también del expresidente Kuczynski, en el auto de apelación de fecha 21 de agosto del 2018, tutela de derechos AB 05-2018, ya ha iniciado una línea jurisprudencial correcta que se ha repetido, recuerdo en el caso del exministro Alfredo Tor, donde señala lo que claramente dice la ley. Objeto de tutela de derecho no solo son los derechos informativos, sino es evidentemente también el derecho a la defensa. El derecho a la defensa en sus distintas manifestaciones. ¿Por qué? Con esto termino muy brevemente, pese a que no es el objeto, porque eso tendrá que analizarse en el fondo de la tutela. La Fiscalía de la Nación comienza investigación por el caso de los Mamani videos. Y pese a que el procurador denuncia al expresidente de la República, ministros, congresistas, porque habría un canje de obras públicas por votos, solo le abre investigación preliminar a los congresistas llamados Avenger y al ministro Yufra. Nosotros nos queremos apersonar porque decimos, señor, por el objeto de la investigación estamos siendo investigados. Usted está preguntando todos los días si nosotros, el expresidente de la República, ha dispuesto o no algo. No se nos dejó que 2 o 3 veces dijimos. No se nos dejó intervenir. Después
8 meses, exacto, el fiscal de la Nación decide, señala 8 meses. Nosotros damos declaración indagatoria y no habiendo pasado 15 días de haber dado la declaración indagatoria, cierra el caso. Mes, 16 días de investigación preliminar. Entonces nosotros discutimos de fondo. El fiscal, por cierto, tiene la potestad de decidir iniciar una investigación preliminar, sin duda. Tiene también la potestad de señalar el plazo, no me cabe duda. Tiene la potestad de decir cuándo se cierra, sin duda. Pero la pregunta es, una vez que él ha decidido abrir y señala sus 8 meses, no tenemos derecho a la defensa. Primer tema que en el fondo el asunto se ha resuelto. Porque si dice 8 meses, nos puede cerrar a los 15 días de haber declarado, o 1 mes y 10 días de investigación. Segundo, esto termino para precisar este tema. ¿Cómo entonces formaliza, o cómo entonces, perdón, decide que debe formularse una denuncia constitucional con un conjunto de actos de investigación que no se hicieron en el momento en que es incorporado Pedro Pablo Kuczynski? No todos en la etapa que no lo dejaron participar. O sea, ¿con qué se formaría causa probable si es que el Congreso autoriza el procesamiento penal con una decena de actos de investigación que se hicieron en esos 5 meses? Dejaron intervenir a pesar que queríamos intervenir. Lo que nosotros pedimos es un pronunciamiento de fondo sobre esos 3 temas. El fiscal abre investigación 8 meses. Tenemos derecho a presentar actos de investigación de defensa, teniendo en cuenta que dijo 8 meses y cerró al mes 15 días. Él ha realizado un conjunto de actos de investigación en una etapa donde no nos dejó intervenir. Tendríamos derecho a pedir que se nos deje participar, teniendo en cuenta que la ley dice que los actos de investigación de la preliminar son irreproducibles en la preparatoria, porque muchas he hecho esos 5 meses. Entonces, señor presidente, señores miembros de la sala, nosotros lo que pedimos es que revoque la resolución materia de apelación y se disponga que se admita a trámite la tutela, porque discutir estos puntos merece una audiencia, merece que haya el debate y el contradictorio, más los elementos que estamos acompañando que comprueban todo aquello que solo estamos ilustrando para saber cuál es el tema de fondo de la discusión. Pero no solo son los derechos, pero uno, lo que se protege de tutela. Segundo, no hay vía residual. La vía para analizar que ha violado el derecho del investigado al tiempo y a los medios adecuados para presentar defensa en la preliminar, actuar en los actos de investigación que realiza Fiscalía y poder hacer actos de investigación. En el caso tiene otra característica, que es cuando el fiscal se niega a cerrar la investigación preparatoria dentro del país. Por eso solicito estar enfundado nuestro recurso de apelación, se revoque la resolución en materia del grado, ordenándose al juez de trámite al procedimiento de la conforme. Nosotros estamos en virtud de un oficio que vuestra presidencia ha enviado, el número 103-2008, y estando la defensa particular, efectivamente nosotros no intervenimos. Se da cuenta que la defensa de elección está presente, ha producido su acto defensivo,
Si la defensa pública desea apartarse ahora, le vamos a otorgar la constancia de haber tenido la gentileza de cumplir el pedido de la sala para que pueda desempeñar las funciones propias de su cargo, apoyando a otras personas que en este momento lo necesitan. Perfecto, doctor. Cuando lo decida, Muy bien. señor. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. La señora tiene uso de la palabra. Señor presidente, con su venia, señores magistrados supremos. Conforme lo ha expuesto el señor abogado, representante de la defensa técnica, en esta audiencia de reexamen se cuestiona los argumentos del señor juez supremo de la investigación preparatoria que rechazó liminarmente la solicitud presentada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, siendo el objeto de la impugnación, como bien lo ha dicho, que en esta instancia se revoque dicha resolución de rechazo liminar y se disponga el inicio del procedimiento respectivo con citación a audiencia. El señor abogado ha señalado en su apelación que el acuo ha incurrido en error, en una confusión entre lo que es, al haber determinado que existe una vía procesal específica para cuestionar la vulneración del derecho de defensa que ha invocado, al indicar que es la que establece la Constitución Política en su artículo 100 y en el reglamento del Congreso de la República. Al respecto, esta Fiscalía Suprema, en primer lugar, debe señalar que de la lectura de la resolución impugnada, no apreciamos una confusión del señor juez supremo entre el objeto de la tutela de derechos y el objeto del procedimiento de acusación constitucional, sino lo que vemos es que el fundamento de la recurrida se decanta porque la decisión discrecional del fiscal de la Nación de formular denuncia constitucional no puede ser cuestionada ni dejada sin efecto por el juez de la investigación preparatoria por medio de tutela de derechos, la misma que en todo caso considera que será materia de evaluación en la vía idónea, es decir, en el Congreso de la República. Ahora bien, señor, dentro del marco de la investigación preliminar efectuada por el señor fiscal de la Nación, dada la calidad de aforado de los imputados contra los congresistas Kenji Fujimori Gucci, Guillermo Bocángel y otros, a quienes se les imputó que habrían captado a congresistas de la República utilizando prebendas, funcionarios públicos y bienes estatales, dentro del marco del proceso de revocatoria del expresidente Kuczynski, a este también se le comprendió como investigado. Y en dicha investigación preliminar, el señor fiscal de la Nación, luego de verificar que se había cumplido la finalidad del artículo 330, numeral 2 del Código Procesal Penal, esto es, que se habían realizado los actos urgentes e inaplazables para la investigación, se habían asegurado los elementos de la comisión, se había individualizado luego de verificar estos presupuestos, el señor fiscal de la Nación culminó con su investigación preliminar y en unos extremos de la investigación la archivó la misma y en otros extremos formalizó la denuncia constitucional dada la calidad de aforado de los investigados, entre ellos contra el señor Kuczynski, habiendo presentado esta denuncia constitucional ante el Congreso de la República con fecha 7 de noviembre del presente año. Siendo así, señor, debemos dejar en claro que la investigación ya no se encuentra a cargo del Ministerio Público, sino que al haberse dado por concluida esta fase de la investigación, ha pasado a una institución distinta como es el Congreso, donde efectivamente se llevará a cabo el procedimiento del antejuicio y donde los investigados podrán ejercer su defensa con asistencia de su abogado, conforme al artículo 100 de la Constitución, y presentar u ofrecer los medios probatorios que estime pertinente conforme al artículo 89 del reglamento del Congreso. En ese contexto, señor, tenemos que habiéndose ya dado el inicio al procedimiento parlamentario de acusación constitucional, la primera Fiscalía Suprema a la que represento en esta audiencia
estima que se ha producido sustracción de la materia, toda vez que estos actos de investigación practicados en diligencias preliminares, recogidos en la denuncia constitucional, ya han pasado al Congreso de la República, donde se está a la espera del procedimiento de levantamiento de inmunidad. Por tanto, señor, ya al ser un órgano distinto el que tiene los actuados, el que tiene la investigación, y estando a que la tutela de derecho se dirige contra la autoridad que presuntamente ha vulnerado algún tipo de derecho por el cual se reclama la tutela, es que la Fiscalía Suprema a la que represento, conforme ya lo he precisado, opina que carecería de objeto emitir pronunciamiento por sustracción de la materia. Doctor Nakasaki. Gracias, señor presidente. La sustracción de la materia opera cuando el objeto, en este caso del procedimiento de tutela de derechos, ya no lo podría conocer un juez penal. Hay que entender que es sustracción de la materia. El objeto de la tutela es verificar la violación de derechos fundamentales del investigado o una persona sometida a una investigación preliminar. Ese es el objeto. Nos plantea la Fiscalía Suprema que el Congreso de la República es competente y va a hacerlo de verificar la violación de derechos fundamentales en una investigación preliminar. No solo no lo dice la Constitución y la ley. La Corte, a partir de hasta que no se derogue el artículo 100, sea efecto vinculante lo que señala el Congreso, o sea, todo lo que escribe constitucional, lo que hará en el mejor de los casos el Congreso es verificar las condiciones de la... Pero verificar derechos fundamentales de un sujeto sometido, se han violado o no, una condición exclusiva. En este caso está encargada del juez de investigación preparatoria, Sala Penal Suprema. En el caso de los jueces, no hay más. Pero eso no tiene esa competencia. No hay sustracción. La señora fiscal suprema dice, el fiscal de la Nación concluyó con el propósito. Las diligencias. ¿Cuál fue? Que a los 15 días cerrar el caso. Porque todos los actos de investigación, todos son producidos en esta etapa. Patrocinado no se le dejó intervenir, a pesar que la denuncia del procurador que con la que inicia el caso dice, Pablo Kuczynski Godard, a través de sus ministros y los Avengers, ha conseguido congresistas para evitar los dos procesos de... Entonces, el único acto urgente realizado en las diligencias preliminares, este investigado, declaración, 8 meses se dio de plazo, declara en la fecha que corresponde y a los 15 días se cerró el caso. Había un propósito en realidad de someter. Señora Fiscal Suprema dice, acto discrecional. Yo sostengo con todo respeto, acto reglado. ¿Por qué? Porque el fiscal de la Nación y cualquier fiscal tiene una regla que cumplir en la preliminar, es respetar el derecho a la defensa del investigado. Esa es su regla. Él decidió abrir investigación preliminar con actos de investigación respecto a los cuales no pudimos defendernos. Los mamanivideos, audiencia de escucha, testimoniales que se tomaron ahí. Todo eso se lleva a nuestro caso. Nos
derecho a defendernos de esos actos de investigación. Claro que sí. Entonces, no es correcto. Lo que debemos evaluar es si el rechazo liminar por manifiesta improcedencia es correcto o no. Termino con esta frase. En un libro del actual presidente de la Corte Interamericana de Amparo, es la definición más clara, a mi modo de ver, de cuándo hay una manifestación, cuando se puede hacer esta operación. Fuera verdad lo que tú dices, no habría la consecuencia. Si es verdad que han matado a un perro, no sería homicidio. Apliquemos a nuestro caso. Si fuese verdad que se ha violado el derecho al tiempo para preparar y presentar actos de investigación, el derecho a participar en los actos de investigación que realiza Fiscalía para formar causa probable contra nosotros. Si ese ha sido verdad, que no nos han dejado defendernos de la investigación preliminar, eso no. Por eso rechazo por manifiesta improcedencia no hay, e insisto, declarar estimada la apelación, revocar el auto para que pueda haber. Me voy a permitir hacer dos preguntas a los colegas a la defensa del señor Kuczynski. La primera es, emplazado el señor Pablo Kuczynski, propuso, doctor, por favor, muy gentil, usted es un caballero, propuso el señor alguna historia durante esos días que fueron, el que cerró para respecto a los mamanteos, ampliar las testimoniales, alguna acreditación inicial. ¿Se hizo o no se hizo? No se hizo. En la declaración sí se señaló que hacíamos reserva respecto a lo que teníamos que discutir, pero confieso, no pensé que en 15 días cerraba la investigación. ¿En qué tiempo iban? Solo 15 días. De los 8 meses. A nosotros nos toman la declaración en la fecha que señaló la Fiscalía. Ahí tenemos que hacer nuestra defensa material. Ahí recién fijamos los hechos que vamos a discutir en preliminar. Pero cuando en la Fiscalía lo citan al señor... Lo citan, nosotros... Sin haberle fijado todavía fecha de comparecencia. Lo citan para que declare. Nosotros vamos a la declaración. ¿Con qué antelación lo citan? Lo citan con los días anticipados correspondientes, no O sea, con no 3 son- días de anticipación, O sea, 4 días. más o menos 18 días que debe haber tenido. Primera pregunta. Segunda, para hacer un poco de urología procesal, ¿no? En materia de derechos fundamentales, concepto remediabilidad, irreparabilidad o reparabilidad. Paro, es reparable el hecho, es reparable y es otra cosa que hay que hacer. ¿Cómo sería la remediabilidad que propone la defensa en el caso final, que además de no haberse escuchado, no haberse permitido, se tuviera que hacer los actos procesales de audiencia para definir el tema? ¿Cómo se remediaría este tema? El remedio que nosotros proponemos es que se declare fundada la tutela, se disponga que se reabra la investigación. Cuando usted me señalaba en esos 15 días, ¿qué preparamos nosotros para presentar? Lo señalo con toda claridad. Si se dice, por ejemplo, que se ha ofrecido a un congresista realizar una obra pública, nosotros nos preparamos para establecer cuál fue el presupuesto, el procedimiento presupuestario, quiénes fueron los funcionarios que intervinieron para determinar si en esa obra pública hubo algún tipo de injerencia indebida o no. Porque como se dice, por ejemplo, ¿no?
Viajó sin razón el congresista Kenji Fujimori a Puno. ¿Para qué nos preparamos? Para saber el área correspondiente que establece quién es el comité que acompaña al presidente y cuáles son los criterios para escoger congresistas. Congresistas de la zona, congresistas de especialidad por un determinado tema. O sea, en esos 15 días conocimos la administración pública para poder presentar los actos de defensa que establezcan que no hubo un acto de corrupción. Por eso es que estábamos con 15 días preparados para presentar todo este arsenal de actos de investigación que nos permita demostrar que no hay un hecho aparente que justifique un proceso penal de corrupción. A pesar de la denuncia del procurador, también contra su patrocinado, contra el señor Kuczynski, no se abrió diligencias preliminares contra él al comienzo, sino contra otros. Transcurrieron muchos meses, 8 meses, recién se abre diligencias preliminares y en ese interín no tenía usted la posibilidad de solicitar participar, ni tampoco ellos tendrían obligación de comunicarle. Ustedes le dijeron a ellos que querían participar, pero les habrán dispuesto a que no siendo investigación, ¿no? Entonces ellos deciden al 8º mes comprenderlo también en la investigación, ampliar, lo citan para su declaración y cuando abren esa diligencia preliminar o cuando lo comprenden a su cliente, señalan un nuevo plazo, está comprendido en el plazo original de investigación. No hay ninguna referencia a que esta es la continuación. Es como si fuera un nuevo caso. Como si fuera un nuevo caso. En los antecedentes no hay ninguna línea que pueda establecer esto es una continuidad de, es como si fuera otro caso. Yeah. Por eso es que, por ejemplo, en la declaración hicimos ver, nos querían preguntar sobre las transcripciones. Y le decía, pero ¿cómo nos va a preguntar sobre transcripciones o videos que no se han incorporado a nuestra investigación? Hago reserva de este tema, porque tiene que realizarse el procedimiento correspondiente. Eso sí está en nuestra declaración indagatoria. Entonces, ya el fiscal no utilizaba los mamari videos, por ejemplo, no los utilizaron en la declaración, porque cada vez que querían utilizarlo con la transcripción, decía, pero no han incorporado la prueba documental como corresponde. La incorporan y discutimos con mucho gusto. Entonces la fiscal prudentemente decidió ya no preguntarnos sobre eso. Ya. ¿Y tiene un número de qué cantidad de diligencias preliminares se realizaron en esos 8 meses que ustedes no pudieron participar? Está expresamente la lista en nuestra tutela, señor juez supremo. He hecho incluso una tabla. La página 27, 4 archivos de videos, 11 archivos de audio, 6 grabaciones de conversaciones entre Mamani, 4 conversaciones telefónicas entre Mamani y Freddy Aragón, ¿no? Audios obtenidos de 2 teléfonos celulares, no. Declaración testimonial de Alberto Morea, no. Declaración testimonial de Freddy Aragón, no. Declaración de Bruno Yufra, no. Declaración del testigo en reserva código tal, no. Declaración testimonial de Mario Fernández Villalobos, no. Declaración testimonial de Alberto Juan Bautista Merino, no. Video de las oficinas del ministerio tampoco lo visualizamos. Reporte de llamadas, no. Ningún acto de investigación, bien. ninguno. Cuando emite la disposición que comprende a su patrocinado a los 8 meses de haber realizado esas diligencias, ¿da alguna justificación por qué recién formaliza la investigación contra él? Usted me permite con todo caso explicar. Primero solo son los Avengers, por la discusión pública que había. Luego solo Bruno Yufra. Y al final, el presidente Kuczynski, la vicepresidente Arauz, el exministro Bruce, el exministro Ariza de Agricultura. En caso, sin ninguna razón jurídica en las disposiciones se fraccionaba, no sea la necesidad de que... Bien, gracias.
investigación por 8 meses. No, la preliminar general. La primera que hubo, donde no estábamos nosotros, sí. Para ser exacto, 5 meses y medio. Me había confundido con la nuestra. 5 meses y medio. Luego se abre una por 8 meses. Estamos nosotros. Son 2 investigaciones separadas. Tienen códigos, se entendería que sí. Luego, esa de 8 corta. Nos convocan a declarar. A los 3 días. Le engañaría el plazo, señor presidente. Entre la fecha de inicio de la investigación preliminar y la declaración de mi patrocinado, no tengo la fecha. Preferiría no señalarlo para no mentir, pero lo he adjuntado. Lo cierto es que cuando nos llamaron fuimos. Y ahí entendimos que arrancaba la defensa para nosotros. Hacemos la defensa material, señalamos los hechos y empezamos con nuestros actos de investigación. De nuestra declaración a los 15 días cerraron, habiendo abierto por 8 meses. Por eso el cierre de 15 días es más que sorpresivo. Presidente. Doctor, entonces, cuando se prende al patrocinado y a los otros investigados, en este caso, les dan copia de todos los elementos de convicción de lo que ya se había realizado. Recién ahí nos empiezan a dar copias, recién ahí vamos conociendo la parte que nos dieron, porque los tomos son inmensos. O sea, si bien jurídicamente se han abierto varios casos, por Mamani Video serían 3 casos, Avengers, ministro Bruno Yufra y nosotros, los tomos están juntos, son cientos de tomos. Y nos dieron copias, sí. Hasta el momento que nosotros declaramos, nos dieron copias. Y nuestro primer acto de defensa, la declaración indagatoria. A los 15 días cerrado el caso. Señor, solo para aclarar las fechas de las investigaciones. La investigación se inicia con fecha 28 de marzo de este año 2018 contra los señores congresistas Kenji Fujimori y otros. Posteriormente, se siguen las investigaciones en la carpeta número 49, que amplía, textualmente se cita así, con fecha 21 de septiembre, se amplía la investigación para comprender al señor Pedro Pablo Kuczynski Goddard y otros. Y en un segundo punto se declara compleja la investigación y se amplía por el término de 8 meses. Y al tener conocimiento, se le notifica aparte y el mismo señor abogado solicita que se reciba la declaración de su patrocinado Kuczynski, pedido que es accedido por el señor fiscal de la Nación con fecha 11 de octubre, programando la diligencia para el día 18 de octubre. Voy a pedir unas aclaraciones. Para empezar, a propósito de la pregunta del señor presidente y director de debates, no son 2 denuncias separadas, es una sola, como está aclarando la representante del Ministerio Público. El procurador en codenuncia. Se amplía, ¿correcto?, contra su patrocinado. Entonces es una sola. Ok. Quisiera que el Ministerio Público nos aclare algo que está contenido en los fundamentos de la solicitud de tutela. Se dice que en efecto, como usted lo está corroborando, el 28 de marzo se da inicio a las diligencias preliminares contra los señores congresistas a que ha hecho alusión el señor abogado. 28 de marzo. Acá hay una mención a una fecha precisa. En junio se había citado en calidad de testigo el señor Pedro Pablo Kuczynski y su defensa se abstiene diciendo de que podría tener la condición de investigado. Bueno, no vamos a hacer juicios de valor al respecto, pero ante ello el Ministerio Público no hace cuestión de Estado y dice téngase presente en lo que fuera de ley. Eso es lo que informa la defensa. Posteriormente, el 4 de julio del 2018, solicita expedición de copias. La defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski. Y el 9 de julio, el Ministerio Público le dice sin lugar por no ser parte. ¿Eso es cierto, por favor, Ministerio Público? Señor, de las copias que nos han alcanzado con la noticia que aparece. Ya, muy bien. Entonces,
aclarado ese punto. En efecto, se dice que acá, el 21 de septiembre, recién se expide este auto en el que se amplía la investigación contra el señor Pedro Kuczynski y luego de 15 días se da por finalizada, a pesar que se había declarado recién complejo, se da por finalizada y se hace la acusación. Una primera aclaración, ¿cómo podríamos entender que se declara complejo el proceso? Además, no fue el único que fue incluido en la causa, sino hay otras personas, varias personas. Entonces, ¿cómo podemos explicar que 15 días después de que el Ministerio Público al más alto nivel decide declarar complejo el proceso, concluye? ¿Podría explicarnos? Señor, el plazo que se amplía una investigación generalmente es el máximo que nos da para un caso complejo, pero si en el fin de la investigación, la cual tiene el monopolio el Ministerio Público de Investigación Criminal, se determina que realmente ya se ha agotado la misma y se cuenta con los elementos indiciarios suficientes, se puede requerir muy bien en la formalización de investigación preparatoria. En este caso, como son aforados, sería la denuncia constitucional. Ok, entonces podemos entender, de acuerdo a su explicación, que en ese tiempo fue suficiente para reunir todo lo que era necesario y proceder a la denuncia constitucional. Señor, en el entendido que la investigación primigenia se había iniciado en el mes de marzo ya del año 2018. Y en esa consideración, ¿no era importante lo que podría ofrecer la defensa de los involucrados a propósito del principio de objetividad? Así es, señor, la defensa tuvo días para poder presentar algún pedido, inclusive pudo haber pedido alguna tutela, pudo haber pedido su derecho de defensa irrestricto en el margen de tiempo que tuvo. Si no fue mucho, realmente, pero en esos días pudo haber ejercitado su derecho conforme correspondía. No había ninguna restricción. La Fiscalía o el Ministerio Público consideraría que al no haber pedido nada, entendieron que no tenían nada que ofrecer y posiblemente por eso dieron por concluida las diligencias preliminares. Claro, señor, cuando el fiscal concluye con las diligencias preliminares para poder mover la acción, generalmente es al criterio que tiene y la defensa tiene que estar pues, pendiente, tiene que ejercitar su derecho conforme corresponde. Sí. Paso al siguiente punto para darle oportunidad al señor abogado si quisiera aclarar. En este incidente está también la denuncia constitucional que ha formulado el Congreso. He estado dándole una lectura rápida con la naturaleza de esta audiencia y no sé si me podría indicar el Ministerio Público en qué parte de esta denuncia constitucional aparecen los fundamentos de hecho contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros tenemos la disposición de formalización de denuncia. Los fundamentos aparecen en el punto 6. Valga la redundancia, 6.1. Texto. A ver, así es. Si me permite, en este 6.1 se habla de todos los denunciados. Luego en el 6.2 se hace alusión persona por persona. José Marvin Palma Mendoza, Lucio Ávila Rojas, Clayton Galván Bentó, Maritza García Jiménez, Lisbeth Hilda Robles, Sonia Rosario Echevarría Guamán. En fin, no veo que haya unos fundamentos de hecho contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, salvo que por eso le invito a que nos precise. Porque... también se hace referencia, señor, en el punto 3, en lo referencia a lo que es hechos imputados. Punto 3. Eso es en cuanto a la disposición, señor, porque la formalización propiamente dicha no se nos ha alcanzado. Acá se dice que ha instigado dolosamente a personas de su entorno más cercano, como son miembros del Ejecutivo, congresistas, funcionarios públicos y personas particulares. En fin, esta primera parte es lo que usted dice que sería el fundamento fáctico. Señor, de los actuados que nos han alcanzado, así aparece. Bien, señor abogado, ¿quiere complementar algo? Solo para precisar. Nosotros inicialmente se nos incorpore, por lo que sostengo éramos investigados materiales. La pesquisa era contra nosotros. Se nos dice que no. Razón por la cual cuando se nos pide el testimonio,
pedimos que previamente se defina nuestra condición. No al lugar, no al lugar. Tercero, pedimos copias. También nos dijeron no al lugar. Entonces, cuando se inicia la investigación preliminar contra nosotros, porque en la parte anterior dijeron que no teníamos que intervenir, llegan las copias, pedimos fecha para declaración, vamos a declarar y a los 15 días de los 8 meses programamos, cierran la investigación. Ustedes no van a encontrar, con eso termino, un solo argumento de por qué ya no eran necesarios 8 meses. Ya tenían caso gente armado para formalizar proceso penal o formalizar investigación preparatoria contra el expresidente. No lo van a encontrar, porque no tendría ninguna razón. Señalan que tiene que ser investigado 8 meses. Nos habían llamado a declarar, nosotros pedimos declarar. Declaramos y a los 15 días, que además nos entregan la información, no dejan realizar ningún acto de defensa. Eso entendemos que justifica un análisis de fondo. Habiendo escuchado a las partes en el debate respectivo, siendo las 12 horas con 4 minutos, vamos a dar por concluida la actuación procesal y emitiremos la decisión que respecta en el plazo establecido por la ley. Muchas gracias por su concurrencia.